grabado hecho por Alberto Durero, que es un pintor artista más bien, porque no solamente pintó, también hizo grabado, fue arquitecto, fue escritor, diplomático. Alberto Durero nació en Nuremberg en 1471, murió en 1528 y es el que se considera el más grande artista alemán o del norte de Europa del Renacimiento. Y este grabado que estamos viendo aquí hay varias copias. Una de ellas está en el Museo Metropolitano de Nueva York, que es la copia que estamos viendo, que no es muy grande, mide 24 centímetros por 18.5 centímetros. Los grabados se empezaron a utilizar muy de moda en Europa durante el Renacimiento y el Barroco. Después de la invención de la imprenta, se hicieron cada vez más y más comunes. La ventaja de los grabados es que se utilizaba una sola placa que podía ser de madera o metálica y esa placa, en ella se dibujaba y luego se le añadían químicos o directamente los pigmentos y esa placa en una plancha se quedaba grabada en una hoja de papel. De tal manera que esa hoja de papel podía distribuirse a lo largo de Europa. De hecho, nos llegaron muchísimos grabados aquí a la Nueva España cuando empezó la evangelización en el siglo XVI. Muchos de los monjes franciscanos, sobre todo, cuando estaban evangelizando a los indígenas y cuando les estaban ayudando estos a hacer las fachadas de las iglesias, las esculturas y las pinturas murales, bueno, los monjes les mostraban los grabados europeos y los indígenas los copiaban tal cual. Así que el grabado tenía esa facilidad que se podía distribuir por cualquier parte, a diferencia de la pintura, que es una sola obra y muchas veces mural y no se puede trasladar, o la escultura, que también por su material es difícil de transportar. El grabado entonces se volvió pues muy importante y los artistas empezaron a utilizarlo como un medio de comunicación, al igual que la escultura y que la pintura. Alberto Durero fue uno de los primeros artistas que mostró en sus grabados toda su capacidad artística y técnica, de tal manera que con él empiezan a considerarse el grabado como un arte mayor. Muchas veces se le menosprecia al grabado en comparación de la pintura porque se hacen muchas copias de un solo bloque, de una sola placa, de tal manera que podemos encontrar cientos de copias de una sola obra. Sin embargo, aquí con Durero no importa, cada una de esas copias, que hay varias en varias bibliotecas y en varios museos, son considerados obras maestras. Y en el tema de ya este grabado se llama Melancolía 1 y es parte de una serie de estampas grandiosas que hizo Durero. Hizo 4, una que se llama El Caballero, otra que se llama El Caballero y la Muerte y otro que se llama San Jerónimo Penitente, y en los cuales muestra no solamente toda su capacidad para dibujar, para hacer en sí el grabado, sino también todas sus ideas y todos los símbolos que son difíciles de interpretar si no se tiene un conocimiento previo. Así que, como les decía, este grabado fue realizado en 1514 y representa
una figura alada que puede ser un hombre o una mujer. Ahorita veremos el acercamiento. Podría ser un ángel, no está muy claro por el tema de las alas, que parece ensimismado, lleva en una mano un compás, y luego vemos una serie de elementos en el mismo grabado, como una esfera, un perro, por acá hay un murciélago, tenemos una campana, un reloj de arena, y todo eso tiene un significado. Viendo ya la obra en acercamiento, bueno, como les decía, es una figura alada que parece que está meditando. Lleva en una mano un compás, y este compás tiene muchos significados. Aquí vemos el acercamiento. El compás simbolizaba las ciencias exactas, las matemáticas, la geometría. También simbolizaba la energía creadora activa, simbolizaba la reflexión, la inteligencia. Es un símbolo que vamos a encontrar en distintas culturas. No solamente tiene que ver con la religión católica, que lo utiliza mucho como símbolo de Dios creador. También lo vamos a encontrar en los grupos y movimientos masones, eh, en su relación del trabajo terrenal y espiritual. También es un símbolo mediador entre el cielo y la tierra, y entonces en muchas culturas vamos a ver cómo se utiliza. Actualmente, una de las pinturas más conocidas en la que se incluye un compás es esta que estamos viendo, que es muy conocida, sobre todo por las nuevas generaciones. No saben ni qué representa. Esta es un grabado que está pintado con acuarela y está hecho por William Blake. Es un artista del cual les hablé mucho en clases anteriores. Él utiliza mucho los símbolos y por eso lo vemos varias veces. La obra se llama El anciano de los días mide la tierra con un compás. Como les decía, es un grabado con acuarela, es parte de un libro que se llama Europa, una profecía, que se publicó en sus varias copias en 1794. No son muchas copias, hizo alrededor de 15 copias, donde en cada una de las 15 copias él ilustró a mano las imágenes. Entonces son distintas, representan la misma imagen, pero las distintas bibliotecas, si ustedes ven la imagen de esta obra, tiene diferencias en la figura, en los tonos, muy sutiles, pero sí hay diferencias, porque hizo la ilustración para cada libro a mano. No son los coloreados sobre todo, ¿no? Porque es un grabado. Entonces el grabado, recuerden, es una placa que el artista puede dibujar en ella, ya sea con una gubia, con un esmeril, con una punta, depende de la superficie, puede ser en madera, puede ser en metal. Y entonces ya que tiene el dibujo, le pone tinta e imprime en las hojas. Entonces, las diferencias en los distintos grabados, si es que hay diferencias, vienen con el colorido que se le agrega, que en este caso pues es la acuarela. Y esta en particular está en la biblioteca de Glasgow, en Inglaterra. Representa a Dios creador, que está en una posición muy complicada, está creando el universo.
Y el compás, pues se ve como esta luz. Nosotros sabemos que es un compás, pero no vemos la cabecita. Con las manos, es como si sus manos se convirtieran en un compás, como pueden ver, ¿no? Ven la fuerza del brazo, es un hombre fuerte, Le falta una un figura, brazo, ¿no? ajá, parece que le falta, pero lo tiene hacia atrás. Y este brazo, el izquierdo, es el con el que está trazando el universo. Es una posición complicada, efectivamente por la perspectiva pareciera que no tiene un brazo. Luego vemos cómo está muy girado sobre sí mismo hacia adelante. Hay un vacío hacia adelante de él de tal manera que por poco y cae. Ajá. Y pareciera que se encuentra en una especie de sol, en una esfera brillante. Y pues esta imagen de William Blake, que ya les he platicado un poco de él, que era visionario, él de muy jovencito veía ángeles y veía cosas que no eran muy de este mundo. Eh, sí, lo transmitía en su pintura y claro, ahora que estamos en una época un tanto turbulenta y que nos gusta ver imágenes así no tan tradicionales, pues él empieza a ser muy reconocido por todas estas imágenes. Y también el compás, como ya en el cristianismo, como les había comentado, pues es símbolo de la creación de Dios. Dios, creador del universo. Y aquí estamos viendo un manuscrito, una imagen, una ilustración de un manuscrito, que es la Biblia de Biblia Moralizada de Viena, también conocido como el Codex Vindobonensis de 1220. En estas representaciones medievales, la figura de Dios es bastante arcaica. En este caso está también girado sobre sí mismo hacia adelante. Como en el caso de William Blake, es como si de verdad estuvieran trazando una figura geométrica con el compás y es como cuando ustedes están trazando círculos en la escuela, como cuando lo hicieron, que en la escuela nos ponen a trazar círculos con el compás y como que nos giramos para que no se nos vaya a ir chueco el compás. Así vamos a ver varias representaciones de Dios utilizando este compás. Aquí está creando la tierra, ajá, que pueden representar la creación de la tierra en particular o la creación del universo. Vemos la hoja de oro, que es muy común en las pinturas, en los manuscritos medievales, porque lo dorado, que aquí está un poco pues ya dañado por los hongos, simbolizaba a Dios también. Entonces era muy la lámina de oro, se utilizaba mucho en esta etapa de la Edad Media, por ejemplo, en la época bizantina, que es por ahí del 400, 900 después de nuestra era. Todavía en el 1100 estaban los íconos bizantinos y estos íconos, el fondo siempre era dorado porque representaba a Dios. Y la figura pues incluso sale un poco del cuadro. Este cuadrito que ven aquí es parte del manuscrito. Entonces, era un detalle, ¿no? Ver cómo salía el piececito del marco de este cuadro. También muchas veces eran iniciales, que en este caso no creo, es simplemente una ilustración, pero aquí pueden ver entonces otra vez el símbolo del compás como representación de Dios creando el universo, ¿no? Entonces es un símbolo de creación, de tal manera que aquí vemos que este personaje alado, es decir, con alas, tiene un compás, está pues más cercano no tanto a la creación, sino con
ese acercamiento hacia las ciencias exactas, hacia el uso de la inteligencia y de la reflexión. Y también este personaje, como pueden ver, tiene el puño cerrado hacia su cabeza, que más adelante veremos un acercamiento, y también de su cintura pende un manojo de llaves, que ahorita veremos. Entonces aquí ven el puño cerrado, que en relación con el compás estamos hablando de que sí, efectivamente está concentrado, está en un momento de pensamiento reflexivo. También hay que hablar sobre las alas. En este caso les puedo decir que las alas simbolizan no solamente la ligereza espiritual, sino también la facultad cognoscitiva, es decir, el que comprende tiene alas. Y como dicen por ahí, la inteligencia es la más rápida de las aves. Así que cuando se representaban seres alados, no necesariamente tenían que representar específicamente a los ángeles. También estaban representando que ese personaje alado estaba precisamente utilizando la mente, que era muy inteligente, que también estaba elevándose desde la tierra hacia el cielo en ese momento de reflexión. Ahora, viendo el tema de los ángeles pues eran seres que, dependiendo de su jerarquización, que ya en alguna clase veremos esta jerarquización de los ángeles, muchos de ellos eran sumamente inteligentes, entonces también las alas representaban esa inteligencia. Aquí, por ejemplo, a un lado de este ser alado, que bueno, por tener alas muchos le dicen ángel, aunque no es una pintura religiosa, vemos que aquí hay una pequeña figurita que también tiene alas. Ajá. Y por la fisonomía del personaje nos queda claro que no es femenino por la nariz y la boca, aunque no es tampoco tan claramente masculino, ¿verdad? Y muchos dicen que esta obra es un autorretrato intelectual de Alberto Durero, ¿no? Ahorita vamos a ver cómo se representaba a él más adelante, pero bueno, entonces aquí está reflexionando, está justamente en ese trabajo racional con el compás y luego vamos a ver este manojo de llaves. Aquí está, aquí tiene una especie de cincho que está amarrado a su cintura y vemos aquí todas las llaves que están ahí pues en el manojo pues. El manojo de llaves, bueno, la llave en sí simboliza el uso de la llave, que es abrir y cerrar puertas. Cuando se representa con figuras que están introspectivas, representa la dificultad de pensamiento, la dificultad de acceder a cosas escondidas o secretas. Cosas escondidas o secretas no crean que es cuestiones muy complicadas, es simplemente el conocimiento. Por ejemplo, si uno no estudia matemáticas, para nosotros el entender un problema matemático es algo imposible. Entonces, conforme se nos van enseñando cómo resolver esos problemas,
o simplemente cómo sumar, restar, multiplicar, todo eso son las claves que nos van a ir enseñando a resolver pues ese significado que estaba escondido para nosotros. Que no se me olvide que también las alas, ahorita vi que me había faltado eso, representan también un impulso para trascender la condición humana. Entonces, en el caso de los seres alados que no son claramente ángeles, pero que llevan alas, quiere decir que justamente están en ese camino, de que están yendo más allá de lo posible en su carácter humano, ¿no? Primitivo, humano primitivo, y están yendo más allá. Entonces aquí ven que hay varios aspectos que no habíamos visto en un primer principio y que nos ayudan a ver que este grabado tiene una serie de símbolos y que nos está hablando de algo más allá de lo evidente, ¿no? Entonces vemos el ser alado, que ya vimos que las alas tienen un significado con la conciencia, con el conocimiento, con la capacidad de pensar, con la ligereza. También están el compás, que ya vimos que también tiene que ver con la energía creadora, con las matemáticas, con la reflexión, con la inteligencia. Están las llaves, que también tienen que ver con el acceder a conocimientos aparentemente ocultos. Y luego tenemos este angelito que, por cierto, es como la rueda de un molino. Ajá. Entonces, vamos a ver. Fíjense, este es un puti. Ya habíamos visto que los putis, que pues tienen doble T, el nombre no se traduce mucho, más bien se traduce mucho porque puti es en italiano y aquí en español pues nos recuerda otra palabra que no es muy querida. Entonces, la traducción que se hace es la de querubín, pero no sabemos muy bien el origen de esa palabra que no es italiana, ¿no? Querubín. Este querubín está sentado, les decía que esto es como es parte de un molino. Y vemos que está vestido, no está desnudo, pueden ver su ropita. Se ve como un niño, tiene unas alitas muy pequeñas y está escribiendo. El puti o querubín simboliza el conocimiento y el intelecto. Y también es una figura fuerte y protectora. Eso puede ser tanto en el ámbito religioso como en el no religioso. La figura del querubín la vamos a encontrar en Mesopotamia, en Grecia. En Grecia es muy conocido Cupido. Ajá. Pero ya había figuras aladas antes del cristianismo y cuando pues el cristianismo avanza, tomando en la Biblia algunas características que vienen ahí descritas sobre los ángeles, se empiezan a representar. Entonces, como les decía, eh, hay muchas variedades de ángeles, tienen una jerarquía y varios de ellos se sacan del contexto religioso y empiezan a representar por sí mismos, como es el caso, por ejemplo, el intelecto y el conocimiento. Aquí lo corroboramos porque este querubín está ensimismado con sus apuntes, está escribiendo. Como ahorita los alumnos, todos que están estudiando, ¿no? Viendo las clases por televisión y online, así está este querubín. Y vamos a ver acá arriba del ángel y el querubín una serie de elementos. Esto es la parte superior
donde vemos el título de la obra, que es Melancolía 1, está un murciélago, vemos una especie de sol pequeñito, puede ser el sol, em, podría ser una estrella muy brillante. Por acá hay un arco iris, un pueblito pequeño, vemos una escalera, una balanza, un reloj de arena, una campana y un cuadrado mágico. Todos estos son símbolos. Acá, por ejemplo, vamos a ver estos tres. Vemos el reloj de arena. Ajá. El reloj de arena, pues es un símbolo del tiempo, ¿no? Para eso sirve el reloj de arena, para medir el tiempo, pero también simboliza la brevedad de la vida. Ujú. Al estar viendo cómo la arena pasa de un lado a otro, si uno se pone a verlo detenidamente, transcurre el tiempo muy rápido. Entonces, por esa observación es que se decide que represente esa brevedad de la vida. También como hay que estarle dando vuelta, cuando ya se vació de un lado, estarle dando la vuelta, entonces también simboliza los finales seguidos de nuevos comienzos. Y es un vínculo entre la tierra y el cielo. Aquí este reloj de arena, además tiene aquí una cartelita donde vienen los números, es decir, las horas del día, y está ricamente puesto, como vemos está muy decoradita, eh, pues el envase en donde está el reloj de arena. Otro vínculo entre la tierra y el cielo es la campana. La campana simboliza la voz de Dios, que al oír la campana el alma se siente transportada más allá de los límites de lo terrenal. Y también representa la esperanza. Hay que tomar en cuenta que todos estos símbolos están relacionados con el ángel, que ya vimos, con el ser alado, que está ensimismado en su trabajo, y con el resto de los elementos, es decir, todos van de la mano. También tenemos aquí un cuadrado mágico, y este cuadrado mágico pues fue muy utilizado desde Grecia. Se utilizaron mucho no solamente en Grecia, en Roma, en toda la Edad Media, en el siglo XVIII, XIX. Los cuadrados mágicos llegaron a Europa vía los árabes, pero pues ya lo utilizaban, como les decía, los griegos, ¿no? Es una disposición de los números enteros en una parrilla cuadrada, de tal manera que al sumar las filas, las columnas, las filas y las diagonales y las esquinas, se obtenga el mismo resultado. Si aquí sumamos el 13 más 8 más 12 más 1 da 34. Si sumamos el 5, el 10, el 11 y el 8 da 34. Si sumamos el 16, el 13, el 1 y el 4 da 34. Ese es un cuadrado mágico. Y los números, claro que tenían también su simbolismo, sus significados, pero aquí acuérdense que estamos hablando del conocimiento. Entonces, el compás, como vimos, tiene relación directa con las ciencias exactas, ¿no? La geometría y la matemática. Entonces, aquí estamos viendo que hay una relación en ese sentido. Y luego tenemos la balanza, y aquí
la balanza, pues es un símbolo de la medida o la mesura, de la justicia, de la prudencia, del equilibrio. ¿Se acuerdan que la clase anterior vimos a Saturno Cronos? Bueno, la balanza es un símbolo de Saturno Cronos, es decir, simboliza también el tiempo, así como el reloj de arena. Y también representa, al igual que el reloj de arena y la campana, un vínculo entre la tierra y el cielo, entre lo material y lo espiritual. ¿Y no simboliza la justicia, Pati? También, sí, también simboliza la justicia. También, exactamente. Y la escalera, que ahorita vamos a ver una imagen de lejos, tiene 7 peldaños. La escalera simboliza la progresión hacia el saber, es decir, el perfeccionamiento gradual en la sabiduría y la prudencia. No se gana conocimiento, ni se gana sabiduría, ni se crece espiritualmente de la noche a la mañana. Es gradual y la escalera simboliza eso. Es poco a poco, tanto el desarrollo espiritual, tanto la adquisición de conocimientos, tanto la sabiduría como la prudencia. La prudencia era uno de los valores más apreciados y muy apreciados desde la antigüedad griega y romana, y es uno de los valores que más se han perdido en la actualidad. Entonces, también la escalera era un instrumento para alcanzar el cielo, ir de un nivel a otro. Y también simboliza, ya lo dije un poco, la ascensión hacia el conocimiento. Entonces, como ven aquí, uniendo los rompecabezas, estamos viendo que este grabado, que era una hojita que casi le dábamos la vuelta de manera inmediata, tiene un chorro de significados y nos está mostrando justamente esa mente humana de Alberto Durero en querer adquirir conocimientos. Podemos ver otra vez la escalera, un pequeño pueblo cerca de un puerto, que pues esto ya es miniatura, pero Alberto Durero era experto en miniaturas porque él era hijo de un orfebre y empezó como orfebre. Entonces dominaba muy bien lo pequeñito, lo pequeñito. Bueno, el murciélago justamente es símbolo de la melancolía. Y aquí lleva en las alas escrito melancolía. Pero el murciélago también simboliza la inteligencia, en parte por la facultad que tiene para orientarse en la noche, y también representa el enemigo de la luz. Y la melancolía justamente es un estado anímico, vago, sosegado, de cierta tristeza, desinterés, que surge por causas físicas y morales, y que en esta época, que como les comenté es 1514, se consideraba uno de los estados comunes del ser humano. Es decir, había como que 4 estados en los cuales se encasillaba a los humanos. Estaba el estado colérico, el estado sanguinolento, el estado melancólico, en los cuales muchos de los artistas se sentían identificados con unos o con otros. En el caso de Alberto Durero, trata de representar aquí ese estado anímico en el cual está el personaje
Y también que puede ser esto, todo, una alegoría de la melancolía. Se dice que Alberto Durero estaba ensalzando ese estado anímico, un estado anímico tal que como no hay distracciones externas, entonces se puede entrar de lleno en todo ese estado de conocimiento como habíamos estado viendo. Y siguiendo, entonces, bueno, aquí estamos viendo ya a lejos, ¿ven? Solamente hemos visto esta parte del grabado. Entonces ya vimos que la figura alada, lo que representan las alas, el compás, el manojo de llaves, el querubín, la balanza, el reloj de arena, la campana, el cuadrado mágico y la escalera. Ahí está otra vez los acercamientos. Luego en la parte inferior vemos toda la parte superior tiene mucho que ver con los conocimientos y la inteligencia. Ajá. En esta parte inferior pueden ver los elementos de los trabajos manuales. Es decir, la parte de arriba, lo intelectual y la parte inferior, lo manual. Aquí vemos un tintero, es el que está utilizando más el querubino, tal vez en el compás, el ángel alado, una esfera hecha de madera porque vemos aquí el cepillo, el serrucho, la regla de madera, los clavos, todo esto que nos da la idea del trabajo manual con la madera y que elaboraron pues la esfera. También aquí en la parte inferior derecha podemos ver algo importantísimo, la firma de Alberto Durero. Alberto Durero fue uno de los primeros pintores que sin mayor empacho representó su firma. Y en este caso es una A con un D, con una D. Y viene también la fecha, que por cierto, ya se fijaron, es 1514. Y en el cuadrado mágico que analizamos, aquí está. ¿Ya vieron? 1015 y 14. Entonces aquí mismo pone la fecha. Y viene también esta figura muy interesante, que es un perro, que sí, los perros ya saben que representan la fidelidad, pero este está en los huesos. Es un perro famélico. Y el perro famélico, el perro que se ve en los huesos, representa la locura. Entonces aquí estamos viendo cómo la locura está ahí presente en la obra. Ay, espérenme, ¿eh? Ay, ¿dónde quedó? Aquí. Entonces está todo el trabajo intelectual, todo el trabajo en la tierra material, y la presencia de la locura ahí vigilando, atisbando, y todo ese estado anímico de la melancolía que puede llevarte a estados en los cuales tengas un momento de gran inspiración y de genialidad, o que te derrumbes y caigas en la depresión, ¿no? Ajá. Entonces, también vemos aquí esta figura que es un polígono, en particular es un romboedro truncado. Y va a ser un rombo. Y polígonos son todas estas figuras geométricas que tienen líneas rectas, que tienen ángulos y que tienen vértices.
y que vamos a encontrar pues representados sobre todo pues en la geometría y en la matemática, pero en muchas obras artísticas también los incluyen. Representa el máximo conocimiento o el máximo uso de los conocimientos de la geometría y las matemáticas. Las figuras geométricas las empezó a crear el ser humano a partir de la observación de la naturaleza y a partir de la observación de la naturaleza desde un punto de vista divino. Y bueno, entonces, como ven, esta obra es muy amplia para explicar y conocer. De hecho, se han hecho muchos pues pequeños libritos acerca de qué quiere decir melancolía 1. Decía José Pilluan, que es un historiador del arte español, que esta obra era, decía, no hay otra imagen humana tan saturada de pensamiento. Entonces, el pensamiento lo vemos en la acción de los personajes como en todos los significados de los símbolos. Y como les decía, Durero llegó a la elaboración de esta obra después de una gran introspección. Por eso se considera uno de los autorretratos intelectuales más evidentes hechos por un artista, ¿no? Donde nos muestra justamente el proceso de la creación y del desarrollo de pensamiento. Ahora, como les había comentado, Alberto Durero nació en Nuremberg de una familia de orfebres y al estar trabajando con la orfebrería, que pues es toda la joyería, los metales pequeñitos, pues él trabajó mucho con la motricidad fina de sus manos. Entonces a eso agréguenle el gusto y pues ya tienen un dibujante excepcional. Este autorretrato que estamos viendo de Alberto Durero es de 1484, se retrató a los 13 años. Llama mucho la atención esta obra, en primer lugar porque lo hizo a los 13 años, en segundo porque cómo se retrató usando espejos y cómo trata de representarse el niño en una actividad pensante o introspectiva y pintando, ¿no? Aquí seguramente tenía el pincel, cuando se estaba o el pincel no, el carboncillo, y tal vez estaba se estaba copiando, pero aquí no vemos el carboncillo, parece que está señalando, pero él se vio a sí mismo para dibujarse. Se representa con la vestimenta de la época, muy cómoda, con su sombrerito, pero fíjense cómo se plasma las ojeras y las bolsitas debajo de los ojos. Entonces estamos viendo a un niño bastante bueno para dibujar, que también se conoce a sí mismo. Por eso es que llegó a desarrollar tanto su intelecto. Este otro autorretrato también nos muestra esa capacidad reflexiva del uso de la mente de Alberto Durero. Es un autorretrato en 1491, es decir, tenía 20 años, y muestra ese proceso de observación del artista. Se lleva la mano hacia la cabeza como en un momento de reflexión. Es decir, no se autorretrata
de tal manera que veamos su fisonomía, que veamos cómo está vestido, que se muestre para, no sé, como para mostrar a posibles clientes y que quieran encargarle trabajo. En este dibujo a pluma estamos viendo cómo quiere representar exactamente algo más allá, que es el momento en que está pensando, en que igual y le viene un momento de reflexión o incluso hasta como que le duele la cabeza de tanto pensar, ¿no? También se vuelve a representar con las bolsas debajo de los ojos. Y estos dos autorretratos no son muy conocidos de Alberto Durero, pero nos ayudan a entender el por qué hizo esta obra tan complicada que acabamos de estudiar. Es una obra realmente muy complicada que todavía se le podría rascar mucho, mucho más, y es porque precisamente él tenía ya esa tendencia del uso del intelecto y tratar de transmitir ese uso del intelecto en sus dibujos. Este es otro autorretrato de 1493. Esto se puso posterior. Esto sí, aquí él pone aquí: mi destino progresará según el orden supremo, que ahorita revisamos eso. Él lo pintó cuando tenía 22 años y es una pintura que mide 57 por 45 centímetros. Aquí él ya era muy seguro de sí mismo, ya había viajado por Italia, ya había hecho otros viajes. No solamente se había reunido con los grandes filósofos humanistas, no solamente de Italia, sino de los países que iba visitando. Entonces ya empezó a darse muchas libertades en cómo representarse a sí mismo. Aquí se pinta con un ramito de cardo en sus manos que representan, es un símbolo del sufrimiento de Cristo. Con un gorrito muy chistoso en ropa interior, lo cual también llama la atención. Es decir, era una pintura para él mismo, porque en esa época, 1493, pues es cuando los retratos eran con grandes vestimentas, donde se trataba de representar que eran personajes de grande alcurnia o con una moral excelente, y entonces la vestimenta definía eso, de qué clase de familia venías, y aquí vemos que Alberto Durero se pinta más bien cómodo. Tiene este símbolo y el letrerito que ahora sí explica muy bien lo que él pensaba, ¿no? Mi destino progresará según el orden supremo. Es decir, está dejando su destino hacia el orden supremo. Pueden llamarle Dios. O esa fuerza suprema, ¿no? Y su destino irá en bien o en mal dependiendo de eso. Y esta idea del destino y qué es lo que rige el camino del ser humano fue algo que estudiaron mucho los renacentistas. Los artistas del Renacimiento estudiaban el humanismo como una filosofía en la cual se hablaba del ser humano, y que el ser humano podía tener digamos, que el control de sí mismo a partir del conocimiento o del desconocimiento. Y también en el caso de aquí de esta pintura, pues vemos cómo él se reconoce a sí mismo como lo que es un artista un tanto bohemio,
que piensa, un desaliñado, con facciones no claramente masculinas. Entonces, bueno, nos habla de que sí, Alberto Durero estaba en otros asuntos y eso es por toda esa reflexión que tuvo tiempo de hacer. Este autorretrato que estamos viendo ya es de 1498. Él tenía 27 años, se encuentra en el Museo del Prado y también es conocido como el autorretrato con guantes. Ajá, porque lleva unos guantes aquí en las manos. Este más o menos es el tipo de retratos que se encargaban en el Renacimiento, en una escena de interiores, con una ventana que dejara ver el paisaje que había en la campiña de la ciudad donde vivía el retratado, con una vestimenta más formal, aunque él no está aquí vestido muy formal que digamos, y con una leyenda. Está igual firmado y fechado, que como les dije, Alberto Durero fue uno de los primeros artistas que trató de dejar ese testimonio directo de que él había hecho esa obra, que no hubiera duda. También Alberto Durero fue uno de los primeros artistas que empezó a utilizar el óleo, y esto está pintado en tabla y no es muy grande, mide 52 por 41 centímetros. Alberto Durero con esta pintura él no vivió muchos años. Ahorita les digo exactamente cuánto, ay, no, me equivoqué de cuaderno, cuánto vivió. Vivió 57 años, pero para esta época que tenía 27 años, ya era un artista totalmente consagrado. Él ya sabía lo que quería. Se siguió autorretratando. Cuando vimos el símbolo del triángulo y la pirámide, vimos uno de los autorretratos ahí de Alberto Durero utilizando la composición piramidal. Y pues sí, dado que él tenía la capacidad técnica, que ya podía vivir de su arte, que ya tenía reconocimiento, entonces vemos cómo empieza a hacer trabajos realmente complicados como el que estudiamos hoy, que se llama Melancolía. Esta obra también se considera uno de las muestras de cómo el humanismo que se empezó a difundir durante el Renacimiento logró que los artistas realmente avanzaran mucho con el conocimiento de sí mismos. También Alberto Durero fue uno de los primeros artistas que empezó a representar a los pintores, en este caso, como una profesión digna y con alcurnia. Antes de él fue Rafael, pero antes de Rafael y de Alberto Durero, que son más o menos contemporáneos, como ya habíamos visto en una clase, los artistas eran considerados menores, no tenían el mismo valor en la sociedad que los banqueros, por supuesto, o que otros personajes como los gobernantes y demás que empezaban a cundir en la Italia de esa época, ¿no? Del siglo XV, XIV. De tal manera que con Rafael, Alberto Durero, Leonardo da Vinci y Miguel Ángel, los artistas subieron de nivel y empezaron a ser considerados como los grandes artistas que eran y como personajes de veneración. De tal manera que cuando murieron todos ellos, tanto Leonardo, bueno, Leonardo no tanto porque murió en Francia,
pero cuando murió Miguel Ángel y cuando murió Rafael y Donatello, que son los grandes maestros de... Se hicieron grandes obras fúnebres como despedida. Ajá. Pero sí, Alberto Durero, aquí justamente se está representando como ese artista capaz de crear el grabado que fuimos anteriormente, que tiene una gran complejidad iconográfica y que nos muestra, como dice José Pilluán, todos los, como decía, es la obra que muestra, ay, ¿dónde quedó? Que muestra la mente humana. Ajá. No hay otra imagen humana tan saturada de pensamiento. Entonces, vemos justamente ese pensamiento ahí a partir de los símbolos y que tiene que ver, en este caso, con la capacidad creadora. Y pues no sé si tengan alguna pregunta.